Una cantimplora lanzada con rabia contra una de las paredes de la roca provoca un agujero del ancho de una mano. Dentro, un hallazgo extraordinario. Alfons Stroessner acaba de cumplir el sueño de cualquier egiptólogo, una tumba no saqueada. El sepulturero y la tierra negra, Oliver Potts, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Ich grüße Sie, Grüße nach Spanien, schönes Land. Buenos días y saludos a España, un país muy bonito. Gracias. 2 años después del hallazgo, el propio profesor Alfons Stroessner, uno de los mejores egiptólogos del mundo, aparece en un sarcófago del Museo de Historia del Arte de la ciudad de Viena, momificado. 3 de los 4 miembros de la última expedición a la Tierra Negra han fallecido en extrañas circunstancias. Hablaríamos de la maldición, maldiciones egipcias, para que no osa desenterrar a los muertos, saquear una tumba y abrir un sarcófago, el castigo de los dioses o de los vivos. Quiero que me comente. Also es ist, würde ich sagen, Yo diría que es mi maldición personal, porque como de niño ya me interesaba mucho por momias y por el antiguo Egipto, como creo que muchos niños. Tenía cómics, recuerdo también algunas momias que iban por pasillos de las pirámides y siempre he deseado escribir un libro, pues donde juego con todos mis temores infantiles y de ahí pues ha surgido esta novela. Bien, en esos juegos infantiles creo, como bien dices, todos hemos tenido esa atracción, esa curiosidad por saber qué hay detrás de esas vendas, pero más que nada el proceso tan laborioso, tan interesante que lleva a cabo momificar a una persona. Ja, ich habe mich Sí, dann naturalmente, a diferencia de cuando era niño, pues de adulto me he ocupado mucho en mis investigaciones. En la novela también aprendes mucho, por ejemplo, de las técnicas de momificación. Es que dura muchos días, 70 días dura esta momificación. Esto en el antiguo Egipto era industria propia, no solo se momificaban faraones, sino casi todo el mundo, hasta el ciudadano más sencillo. Se ponían en sosa cáustica, diferentes entrañas se ponían en frascos, después se pesaba el corazón y después se constataba si iba a ser comido como un gran monstruo, que es nuestro infierno, o si emprendías el viaje de los muertos. Y por cierto, es interesante, por cierto, que el cristianismo tomó mucho de la religión y la mitología egipcia, o sea, de hecho robaron mucho. Aquí los cristianos siempre han sido muy buenos en esto. Encontramos hasta el culto mariano, encontramos por todas partes restos de la mitología egipcia en el cristianismo. Así es. Antes de dejar este tema de momificación, había ciertos casos en los que se momificaba, bueno, siempre se momificaba a sirvientes y funcionarios por aquello del acompañamiento de la persona, voy a decir importante, ¿no? Que había fallecido. Claro que a veces no siempre estaban muertos del todo. ja, Sí, a ver, naturalmente yo no tengo relatos directos de este tiempo, si esto se producía mucho, pero se me ha confirmado que sí, es posible que haya sido así, que se enterraba a personas vivas. Se sabía que el faraón se llevaba a toda su corte, es decir, Mm, esta gente, hasta incluso las mujeres. Estas personas eran muertas antes, pero también puede ser que no estuvieran del todo muertas. Es naturalmente una visión horripilante que te entierren vivo, ya lo creo. como también se puede ver en la primera parte de la serie, Mm. pero en conjunto, pues por supuesto hay muchos detalles macabros y bizarros en cuanto a las momias. He tratado de introducir todo esto en la novela.
Alfons Stroessner es un profesor de casi, bueno, con más de 60 años, una eminencia mundial de la egiptología, pero me gustaría que me contaras algo más de este personaje. Su figura. A ver, el personaje Stroessner está inventado. Es siempre difícil en novelas, que no están muy atrás en la historia, pues trabajar con personajes reales. Stroessner es un personaje inventado, pero todo lo que estructura en torno a Stroessner realmente existió y a ello pertenece todo este hallazgo de momias que se dice en el prólogo. A finales del siglo XIX hubo dos grandísimos hallazgos en Egipto. Uno de ellos fue con muchos faraones, incluido Ramsés, y algunos años después, en 1891, y espero que lo pronuncie bien, en Dey al-Bahari, al menos así se llama la localidad, se encontró una gran tumba de momias y eran de muchos sacerdotes. Y eran tantas momias que el Estado egipcio dijo, no las podemos investigar todas, no tenemos tantos museos para Sí. exponerlas. Hicieron lo siguiente, hicieron una lotería. Fueron a los grandes museos de Europa y sortearon estas momias y todo lo que acompañaba a los sarcófagos, lo distribuyeron entre los grandes museos, como el Louvre, Nueva York, pero también el Museo de Historia de Arte vienés, de Ujú. Historia Natural, perdón, el de Historia del Arte, que en aquel momento había abierto junto al el Museo de Historia Natural. Y estas momias y esta maldición, pues realmente pasan a Viena. En mi caso, toda la información de fondo es cierta, solo que los diferentes personajes y la acción están inventados. Ujú. Vamos con algunos personajes en los que además aprovechamos para plantear ciertos temas sociales, como es en el caso de la mujer, que en esa época ya empezaba a querer, voy a decir, reclamar lo que le pertenecía, ¿no? Como es el caso de Julia, la fotógrafa forense. Decías que está vestida para una fiesta y debía sufrir el acoso y la infravaloración frente a los hombres, el inspector y el propio juez de instrucción, que dice, anotas, que era quien hacía el trabajo de verdad, que era cosa de hombres. Ja, es ist als Sí, cuando empecé a investigar, quise naturalmente introducir a una mujer en esta novela. Una mujer trabaja en la policía y tuve que constatar que a finales del siglo XIX, de hecho, no había mujeres en la policía. La única posibilidad de trabajar con la policía como mujer era como telefonista. Mm, La idea era que los hombres lo hubieran hecho solos, pero la ser más aguda, la voz femenina, se les entendía mejor al teléfono. Este fue el único motivo por el que se empleaba mujeres. En la primera parte es telefonista, pero después sí quería que ascendiera y por eso a partir de la segunda parte es fotógrafa forense. De hecho, esta es una profesión que en aquel momento estaba surgiendo. La policía realmente no tenía fotógrafos forenses, sino que contrataban a fotógrafos externos de estudios mm. que tomaban estas fotografías in situ y se recomendaba a los policías que desde casa, si tenían una cámara como hobby, que la trajeran ellos y hicieran fotografías. Por eso el personaje Julia Boyce también está inventado, pero la profesión de fotografía forense realmente estaba surgiendo en aquel momento. Curioso, no quiero dejar pasar por alto en tu lectura cuando ella explica el proceso de revelado, ¿no? De ciertas fotos y que descubre en ellas, sin contar nada más, pero esa sensación de magia, entre comillas, cuando esa foto se desvela realmente. ja, also Sí, estamos a finales del siglo XIX en una época en que siempre digo que se puede comparar muy bien con los tiempos actuales. La gente hoy también
se siente superada por la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial. Es decir, bien, en aquel momento hubo muchas invenciones increíbles, empezando por las películas, el ferrocarril, la fotografía, el automóvil, la electricidad. Todo esto estaba surgiendo en aquel momento y creo que todas estas invenciones, incluida la fotografía, realmente de ahí partía una magia auténtica, porque creo que la tecnología, si la ves por primera vez, es realmente una forma de magia. Imaginemos que nos sentáramos por primera vez en un coche que se pone a circular, es como Harry Potter. Por ejemplo. Otro de los temas muy interesantes cuando dices la sangre no es como suele describirla los escritores en las novelas de policías baratas. La sangre es un humor especial, depende del grado de sequedad, va del ocre al marrón, hasta el verde amarillento. Genau, also Sí, wir sind exacto. Estamos en una época en que la forencia, es decir, la ciencia forense empieza con todas estas técnicas y esto también incluye el análisis de sangre. Mm, Estamos en una época en que justo se podía decir sí es sangre. Ni tan solo se podía determinar si era una sangre humana o animal. ujú, Estaba justo al inicio de la novela, también se insinúa en un diálogo. Y ahora estamos en un momento en que con una muestra minúscula podemos decir de a qué persona pertenece. Esto es inimaginable, esta evolución mm, que ha habido. Y de hecho, todo lo que vemos ahora cuando vemos películas policíacas en la tele o novelas, leemos novelas policíacas, todo esto empezó entonces a finales del siglo XIX y se puede ver perfectamente en esta novela cómo inició, cómo comenzó. ujú. Con este tema de la investigación de la tecnología criminal, representa Leo, el personaje eh, que tiene cierta, voy a decir, dificultad para ser creído en el entorno de sus compañeros. ja, es ist wie Sí, immer. es como siempre cuando surge algo nuevo, hay muchos hombres blancos viejos que a los que no les parece correcto y que hay que hacer como siempre se ha hecho. Y a Leo le sucede lo mismo. Claro. En la primera parte viene de Graz, la ciudad de Graz, a Viena, trae todas estas técnicas modernas y nadie le cree. Al comienzo tiene que imponerse. Tiene dos problemas más. Un problema es que no habla dialecto vienés. Ahora, para españoles, creo que se podría hacer quizá entre Madrid y Barcelona. Yo Sí. diría más bien Andalucía, ¿no? Mm, Pero en alemán se llama un Piefke, como un nombre despectivo que los austríacos tienen para los alemanes, o sea, habla alemán estándar, que en ujú, Viena realmente es muy difícil. Y el tercer problema, nueva tecnología, su dialecto, y el tercer problema es que tiene raíces judías, viene de ujú, una familia judía y el antisemitismo en Viena, también en otros lugares del mundo y de Europa, pero justamente en Viena mm. era muy fuerte, precisamente también entre la policía y si eras de origen judío lo tenías muy difícil. Sí, un personaje que lo tiene muy difícil. El sepulturero en general. Cubrir un cadáver con tierra o con cemento. El misterio de la muerte. ¿Hay que ser de una casta especial? Ich bin kein Totengräber, No aber soy sepulturero, pero sí he hablado con unos de ellos y creo que sí, que hay que ser una casta especial. Y justo Agustín Rothmeier es de una casta especial, de hecho es un personaje muy especial, Ya lo un creo. sepulturero en el cementerio central de Viena, su momento el mayor cementerio de Europa, pero alguien que también es muy erudito, que conoce muchos libros, de hecho un experto en la muerte, que también
al médico forense de la novela le ayuda al profesor Hoffman y que también escribe libros. En este caso, en la segunda parte, es un almanaque sobre los cultos a la muerte y en la novela también surgen muchos detalles macabros de los cultos a la muerte en todo el mundo. Mm. Comentas una cosa, entiendo que real, muy llamativa, por no definirlo de otra manera, que dices que cavar una fosa en un terreno demasiado duro o no tener leña para quemar obliga a llevar a cabo a los pueblos montañosos de la India a un entierro celestial budista. Ja, also es gibt. Sí, a ver, Choca, ¿eh? cojo dos ejemplos. Bien. Que uno es, creo lo que quieres decir, sí, el entierro celestial budista, es Mm, que se extienden los cadáveres, que Trocean. se trituran un poquito, y Sí. vienen las aves, se los llevan. Esto de hecho es una imagen bonita porque Mm, te vas al cielo, pero desgraciadamente partes que suben al cielo vuelven a bajar. Y así puede ser que de alguna manera estés desayunando y te caigan partes de piezas del abuelo, a decirlo de forma muy macabra. Esto es sí, una cosa. Y la otra que quieres decir es el culto de la Toraya, que es en Indonesia. sí, Me pareció muy sí lo interesante. es. Hasta hoy se practica que sus antepasados muertos se momifican y en fiestas familiares especiales cada pocos años se exhuman estas momias y participan, están en una gran mesa y participan de esta fiesta familiar. Mm, Y estás sentada allí con el bisabuelo y la tatarabuela en una mesa y hay aparentemente un concurso entre las familias. ¿Qué momia aguanta más? Y esto realmente es una imagen muy bizarra, ¿eh? Pero por otro lado, sí. queremos estar vinculados con nuestros antepasados. Yo lo que deseo y mi idea de estar con mi tatarabuela en una mesa, pues me parece muy interesante, muy encantador. Pues sí. Entonces, ¿por qué no? Porque no, es verdad. Nada tiene que ver con los desvendados de momias que hacía la clase alta, ¿no? Para divertirse, que también aparece en tu libro. Ja, es freut mich sehr, dass Sie das Sí, jetzt me nochmal. gusta que lo aludas a ello, porque también me pareció uno de los detalles que me parecen tan interesantes que realmente lo quise introducir son las fiestas de momias. Y realmente se llamaban así, fiestas de momias. En el siglo XVIII y XIX, cuando después de que Napoleón estuviera en Egipto, hubo un gran hype, una gran moda, Egipto y las momias en Europa. Y estaba de moda que los lords ingleses y dandis jóvenes se Ujú. trajeran momias, mandaran traer momias en barco de Egipto, los ponían los Highlands escoceses y allí pues se encontraban en un castillo y entre amigos poco a poco desvendaban esta momia que estaba en una mesa de billar. La Ujú. desvendaban porque debajo de estas vendas de las momias a menudo había objetos de gran valor. Eran amuletos de la suerte que se les le ponía, llevaban a los muertos en su último viaje, maraveos, por ejemplo, pero también diamantes. Es decir, piedras preciosas de alto valor. Y esto era un gran momento sorpresa, porque no sabía que se contarían, se abría, ¡oh! Y después, oh, se tenía de tal cual. No sé si en España también, del chocolate Kinder, el Kinder Sorpresa, ¿no? Eso se conoce, Sí, El Kinder Sorpresa, que se abre y hay algo dentro. Pues de hecho, estas momias, para los dandies, lords ingleses, eran los Kinder Sorpresa. Y ya. esto es muy blasfémico, ¿eh? Y puedes imaginarte que ahí a alguien pues le da la maldición. La maldición. Sí. Otro tema muy importante que rescata son los zoológicos humanos. Se traía a la gente con la excusa de recrear el espíritu autóctono de la zona, pero en realidad lo que se hacía era encerrarlos para ser contemplados. Creo que es vil y monstruoso. Sí,
tenemos que ponernos en la época. Para la Mm, gente en aquel momento, pues parecía que era normal traer a gente de otras culturas y mirárselos como si fueran animales del zoo. He hecho una investigación y entre 1880 y 1910, solamente en Viena trajeron 50, hubo de 50 de estos zoos humanos. Estoy seguro, por cierto, de que en España, en las grandes ciudades también sería así. sí. Y al inicio fue una investigación casual porque necesitaba un zoo. Y después, mientras investigaba, pues topé con estos dos humanos y me pareció un tema tan interesante y triste al mismo tiempo que decidí que le daría más espacio en la novela. Y este personaje encuentras allí, este caudillo Saitubuni Mm, con su tribu, mm, pues parece que realmente existió. Lo encontré en periódicos antiguos vieneses y ahí se describe cómo se exponen, no realmente en jaulas, sino que vivieran como supuestamente vivían en África, pero justamente los Matabele, que es esta tribu mm. africana que hoy ya no lo conoce nadie, era una enorme cultura, una especie de país en África que los ingleses en aquel momento aniquilaron a golpe de metralleta y los restos de esta cultura, de este país, pues tristemente Pareció. pasaron por Europa en estos dos humanos. Mm. Un fin muy triste y tardaron mucho tiempo, hasta los años 50 en Alemania y más, hasta que realmente todo esto terminó por completo. Un tema que debemos aprender para que no se repita. Has dicho que encontraste en periódicos vieneses, quizás los mejores relatos superen reales, superen a lo inventado, a lo ficticio, ¿no? Por muy cruel que nos parezca o muy increíble. Also im Deutschen sage ich bei En allen Alemania, digo, en mis novelas, las mejores historias las escribe la historia. No sé si se puede reproducir así. Y de hecho, todas mis historias, en primer lugar, aparecen porque hago mucha investigación y después encuentro muchos detalles como estos. Hemos hablado de las fiestas de momias, de los zoos humanos, Mm, de fotografía forense. Todo sí, eso es tan interesante. No tengo ni que inventarlo y realmente está allí. así Y lo creo. solo tienes que hacer una historia a partir de eso. Ujú. Había maldiciones o hay maldiciones terrenales y ultraterrenales. Siempre que hay una epidemia, una enfermedad, se le busca el sentido misterioso, el sentido de castigo. Mhm. Pero afortunadamente con la ciencia y con la investigación se llega a una explicación en la mayoría de los casos. La enfermedad del túnel de Suiza, que parecía una maldición y era un- Sie haben das Buch wirklich Sí, gelesen, ja. realmente te has leído el libro, se nota. Sí. Sí, correcto. Se pensaba que fuera una maldición y de hecho he leído el libro ahora. Yo lo leí lo escribí hace más tiempo y por tanto estoy seguro. Me parece que era una infección bacteriana. Corrígeme si me equivoco, ya Es, no me acuerdo es, exactamente. es así. Ja, genau. Und so ist es oft, aber ich Y, möchte pero quise aprovechar para decir que, y es algo que me parece increíble, porque actualmente la ciencia está en regresión. Pensábamos que en la historia prácticamente evolucionaríamos y que de hecho dejaríamos atrás esta Edad Media oscura Sí. que creíamos en las maldiciones y que ahora ya llegaríamos a la ciencia. Justo antes de venir a esta entrevista he leído en el periódico que el esoterismo, por ejemplo, Mm, eh, está cobrando mucha fuerza y esto me parece peligroso y porque hoy a la ciencia hay mucha gente que no cree en la ciencia. mm, Esto empezó con Trump, que todo el mundo puede decir, bueno, es una posibilidad de verlo así, que mm. la Tierra es redonda. Yo digo que la Tierra es plana. Ya está. Vale. Y esto nunca había pensado que esto pudiera suceder de nuevo. Mm.
que, de hecho, estuviéramos en regresión y poner en duda la ciencia. Ahí, como sociedad y también como autores, tenemos que luchar contra esto. Ya lo creo que sí. Las momias, de alguna forma, bueno, de alguna forma no, la misión era la eterna vida en el más allá. Pero hay otro tema también interesante, creo que es un tema que a día de hoy sigue creando expectativas y se quiere conseguir, como es la eterna juventud. Encontrar ese antídoto para no envejecer, cueste lo que cueste. Ja, das ist doch der. Sí, este es el sueño, creo que desde que existe la humanidad. No voy a hacer un spoiler, No. mucho spoiler, porque los lectores también deben leer el libro, pero realmente sí tiene un papel importante. Y ahora trataré de no hacer spoiler, pero también los medios, los recursos que hoy se usan en medicina y donde se promete a la gente que rejuvenecerá, esta forma de recursos que a menudo no tienen base científica, por aquel entonces ya existió. Voy a responder con otro ejemplo, que no surge no aparece en la novela. Bien. Escribo también muchas otras novelas históricas donde hablaba de verdugos, porque mis antepasados eran verdugos, eso quizás se sabe, ¿No? y los verdugos ganaban mucho dinero con la grasa humana, es decir, cogían la grasa de los ejecutados y lo vendían a las farmacias. Esto hoy ya no existe, pero durante mucho tiempo después todavía, de la parte de la placenta también se vendía y se pensaba que esto rejuvenecería. Y en Alemania, hasta los años 80, había una crema que contenía partes de eso. Es decir, algo que empezó con la grasa humana en la Edad Media, en los años 80 del siglo XX, todavía se encontraba. Es decir, esta creencia de que algo que está dentro del ser humano nos puede curar, ya sea, por ejemplo, la harina de los cráneos o momias molidas, que también aparecen en la novela. Eso es un culto muy antiguo, pero todavía en parte se encuentra en la medicina esotérica de hoy en día. Sí. Para terminar, Oliver, ¿qué tiene El sepulturero que tanto encandila al autor? Personalmente, creo que también muchos otros, estoy muy fascinado con los cementerios. De niño me encantaban ir a cementerios antiguos, pasear por ellos, mirarme las lápidas, los nombres a partir de las fechas de nacimiento y muerte, en qué época vivían esta gente, qué historias vivió, las historias personales, los destinos personales. Me parece que si pasas por un cementerio, pues te paseas por centenas y millares de historias. Y esto me parece algo muy, muy bonito. Y creo que esto se encuentra en el personaje del sepulturero, porque para él el cementerio no es un lugar de maldición, sino que es su casa, y eso quizá nos une. Me siento identificada porque yo también soy de las que me paro a calcular los años en los que se murió, si hay más nombres, si hay más familia. Es una curiosidad, no es morbosa, es simplemente tratar de pensar qué hay en esa vida. Eso es. Correcto, es esto, exacto, es esto. Pues Oliver, un placer, como ves, esta lectura y por supuesto hablar contigo. Muchas gracias. Vielen Dank, viel Spaß. Muchas gracias a ti y diviértete con la tercera parte cuando aparezca en España. Claro, lo haré. Nos vemos. Un saludo. Ja, bis dann. Ciao. Gracias.